qué se trata este show? Mi nombre es Rafael, desde lavar carros y ser taxista hasta ya turístico. No soy experto en nada. Yo soy Jorge, el productor. Hagamos una breve introducción de qué es lo que queremos hacer. Conversar de las cosas que vemos todos los días, de las cosas que nos afectan en la sociedad, que nos afectan individualmente. El shutdown, Trump, Cultura, la economía, tecnología, problemas en Nicaragua, los chinos en la luna. It is of human nature to explore unknown places in the world. Nosotros obviamente bajo la influencia del Lemon Engine no podríamos dar consejos de cómo invertir su dinero, ¿verdad? Y entonces damos inicio. A ver, ahora sí. Ok. Ya no te veo, mae. No. Debe estar, ahí estás otra vez. Ok. Ahora sí me ves. Ahora sí te veo, mae. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Madre, pura vida. Ahora no me ves. Ahora Ahora sí. sí te veo. Ok. Qué vacilón, mae. Todo el mundo anda con barba, mae, con los pelos largos, mae. Sí. ¿Ha visto, mae? Qué cinta. Ya me imagino, mae, por uno vale picha, pero digamos, las doñas, mae, ahorita se empiezan a volver locas, mae, sin salón de belleza y sin nada. Sí, sí. Bueno, yo decidí el, ¿sabe? Para bajar esta vara, la música acá. Yo decidí de simplemente no afeitarme durante el tiempo del virus o de la cuarentena, a ver de cuánto Ajá, dura, a ver cuánto me crece la barba. Lo que debía haber hecho es tomarme una foto todos los días para hacer así como un time lapse sí, de verdad, eso, pero hubiera estado vacilón. sí, pero ya me voy a hacer una foto antes y un después y, y a ver cuánto dura esta vara. Bueno, ahí, mae, un episodio extraño del Journal hoy, remoto, por motivo de tu estancia más o menos involuntaria en Panamá. ¿Quieres Sí. contarle, mae, a la audiencia la odisea? Te quedaste No, atrapado en Panamá. me quedé atrapada en Panamá. Sí, la cuestión es de que venía acá por negocios y como mi esposa vive acá y tenemos un negocio acá, entonces yo vine, la cuestión es, para irme un poco atrás en la historia, el 17 de marzo cumplimos 10 años de habernos conocido, entonces era una ocasión especial, ¿verdad? Ajá, Entonces mi esposa vive en Panamá, yo vivo en Costa Rica, y entonces yo vine a Panamá para verla. ajá. Y ya existía este problema del virus, ¿verdad? Él ya hace meses que viene el problema. Pero todavía no había a ese momento. Yo llegué aquí el viernes 13, ojo la vara, viernes 13. Sí, hemos visto día pésimo para viajar, mae, Sí, y hemos visto que mae, las medidas en todos los países han sido día a día que han ido cambiando y se han ido adaptando, ¿verdad? Eh, exacto. Sí, la cuestión es de que no anticipábamos de que hubiera primera la restricción de viajes, eso fue lo primero que pasó acá. ajá, ¿Verdad? Y también en Costa Rica. De hecho, donde sucedió primero fue en Costa Rica, porque yo llegué acá el viernes 13 y pensaba quedarme hasta el miércoles 18. ajá, Y, y entonces el lunes, ese lunes, antes de ese miércoles 18, que hubiera sido, ya te digo qué día era eso, vamos a ver, el 16, más o menos, por ahí, el 16, el gobierno dijo en Costa Rica de que iban a imponer restricciones de viaje. Y entonces la gente que ingresaba lo iban a poner en cuarentena, pero no había claridad de qué significaba esa cuarentena. Y ajá, entonces ya luego dijeron de que de fijo iba a haber cuarentena para la gente que ingresara al país, costarricenses o extranjeros con residencia. Y, y considerando de que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar la cuarentena o las posibles restricciones de que se fueran a poner tanto en Costa Rica como en Panamá, entonces yo decidí quedarme. sí, Porque la decisión que Don y yo tomamos, lo que pensamos es, mira, si yo regreso a Costa Rica,
no sabemos qué otras restricciones van a poner y entonces no voy a saber cuándo te voy a volver a ver. Entonces mejor me quedo, Sí, ¿verdad? claro. Y de hecho fue una buena decisión porque ya por ejemplo, el 20, ¿qué sería? Eh, para el lunes 23, que Panamá ya puso como restricciones muy estrictas en cuanto al viaje y uno no puede regresar, si uno es extranjero, uno no puede regresar a Panamá. Y entonces eso me hubiera limitado la posibilidad de regresar a Panamá y volver a ver a mi esposa. Entonces decidí quedarme aquí. Entonces estoy así, con vida remota, viviendo en 2 países al mismo tiempo, 3 países al mismo tiempo. Esa es la anécdota. Sí, entonces estás atrapado y decidimos de no posponer más los shows y empezar a hacer remoto, porque yo creo que haciéndote, vas a terminar haciéndote panameño o algo así, quién sabe qué va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. La cuestión es esta, Jorge. Acabo de poner, y para la audiencia también, que la audiencia de los seguidores del podcast, el- un, un post ahí en el journal que dice: cualquier problema es una oportunidad disfrazada. Ajá, Esto es una frase de John Adams. John Adams fue presidente, uno de los primeros presidentes, yo creo que fue como el tercer presidente de Estados Unidos, tercero o cuarto, y fue uno de los fundadores de Estados Unidos. Él estuvo en ese proceso de la revolución y armar el aparato legal de Estados Unidos, pero en fin, él tenía esta frase: cualquier problema es una oportunidad disfrazada. Y, y la cuestión es de que mucha gente con esto del virus han tenido que adaptarse, al menos nosotros en el trabajo mío, con el negocio, nos hemos tenido que adaptar para seguir funcionando. Vos en el trabajo que tenés, la empresa tuya ha tenido que adaptarse para seguir funcionando. Hay empresas que tienen la posibilidad de adaptarse, hay empresas que no, sí, pero afuera del ámbito comercial hay gente que se ha adaptado y gente que le cuesta adaptarse, pero la cuestión es de que, al menos en este caso, en cuanto al journal, de nosotros necesitamos adaptarnos también a las circunstancias. Entonces, es el primer claro. podcast que hacemos remoto y espero que sea el primero de muchos. Sí, ojalá. De fijo es un medio que podemos seguir implementando. Lo que vos mencionabas sobre los negocios y cómo se adaptan ha sido, pues, dentro de lo que cabe, ¿verdad? En este que ha sido trágico toda esta pandemia, ha sido un punto interesante ver cómo algunos negocios simplemente corrieron, ¿verdad? Trataron de modificar sus operaciones para continuar funcionando de manera express a domicilio, ¿verdad? Algunos distanciándose, qué sé yo, restaurantes, en vez de cerrar, lo que hicieron fue acatar las normas de distanciamiento social y empezar a utilizar más los servicios express, eh, supermercados, tiendas de todo tipo, ¿verdad? Profesores de artes marciales, de yoga, de fitness, ¿verdad? Todo el mundo haciendo cosas remotas. em, entonces ha sido muy interesante. Eso definitivamente va a tener un impacto en cuáles empresas sobrevivirán y cuáles no, ¿verdad? Quien se logre adaptar a estas condiciones tan hostiles. Sí, de hecho, yo creo que a pesar de que el, el virus tiene consecuencias muy graves y luego vamos a hablar de eso, pero a pesar de los efectos tan graves que tiene en la sociedad, yo creo que fue en un buen momento. Yo creo que es mejor el de que este virus hubiera aparecido el actual en este año, en el 2020, que hace 25 años, porque el mundo está mejor preparado para, digamos, para poder adaptarse y a lo que me refiero específicamente es a la tecnología. La tecnología que tenemos actualmente nos permite adaptarnos a trabajar de una manera remota. Hay Sí, muchos negocios y mucha gente que puede trabajar de manera remota. No es para todo mundo, no todos los modelos de negocios van a funcionar de esta manera, pero yo creo que uno de estas oportunidades disfrazadas que nos trae el virus es volvernos un poco más digitales, sí, de tener una mentalidad más digital en el sentido de tratar de funcionar en la medida de lo posible desde una manera remota. Esto a la vez trae, yo creo que
puede abrir como se dice en inglés, una lata de lombrices, Ajá. ¿verdad? Bien fea, pero sí permite un desarrollo de trabajo y de utilización de la tecnología para trabajar de manera remota. Entonces, por ejemplo, de empresas que van a tener bonanza en, por resultado del virus. De hecho, hay una empresa eh, en gringa que se llama Slack. ¿Vos la conoces? No, no la conozco. La cuestión es de que Slack es una plataforma para administración de proyectos. Le permite a la gente manejar proyectos, pero manejar proyectos es como un sistema de manejo de clientes y de proyectos con los clientes. Y, y entonces es una herramienta digital. Y entonces empresas medianas y grandes pueden utilizar Slack para para poder tener un mejor control de la relación que tienen con el cliente y poder entonces cumplir con los servicios que le van a dar al cliente, independientemente, digamos, del giro comercial, ¿verdad? Sí, Y entonces, inclusive con el virus, las acciones de Slack en el mercado incrementaron bastante, ¿verdad? Porque entonces la gente se vio obligada a adquirir esta plataforma. No es de que se vio obligada a adquirir esta plataforma únicamente, hay muchas plataformas que dan el mismo servicio, sí. pero ya está siendo una plataforma que está bien posicionada en el mercado, entonces la gente pensó, y voy a utilizar Slack para poder entonces adecuarme a esta necesidad de poder trabajar remotamente. Sí, yo no me imagino, digamos, si no sé si la infraestructura de nuestro país, por ejemplo, hace 10, 15 años, hubiera soportado que de toda la fuerza laboral que está trabajando hoy en día desde las casas, ¿verdad? Ese tráfico de internet, cómo nos hubiera afectado. Yo creo que hubiera sido bastante difícil. Me ha sorprendido, ¿verdad? Lo bien que han funcionado las cosas hasta ahora, por lo menos con el proveedor de internet que yo tengo, que esa era una de mis preocupaciones, ¿verdad? Al tener a todo el mundo trabajando desde las casas, vos sabes que en Costa Rica hay varias empresas grandes de call centers y todo este tipo de negocios que están trabajando de forma remota en este momento y tenerlos a todos al mismo tiempo y tras de eso imagínate que la gente va a estar trabajando y oyendo música en Spotify o viendo Netflix o YouTube y tras de eso el tráfico normal del trabajo, pues de ello a mí no estaba tan seguro de que fuera a funcionar, la verdad. Y la verdad es que ha estado todo bien hasta ahora. Sí, sí, por ahora se ha mantenido, se ha logrado mantener. Ahora mencionabas que en verdad pues no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Con esta pandemia, pero eh, ayer se publicó en La Nación un artículo muy interesante en la página 20 en la página 27. Esta sección se llama página 15, pero en verdad está en la página 27. No sé si lo habrás visto. No, para ver, mostrámelo. Vea, puedes ver ahí el número de la página. Ajá, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, Es lo puedo ver. número 26, pero se llama página 15. Bueno, la cosa es que el artículo dice poniéndole números al virus en Costa Rica. Y te voy a pasar por aquí un link. El de La Nación ahora, bueno, hay que pagar, ¿verdad? Para accesar a algunos de estos artículos. Pero hay en la página de Amelia Rueda también se reprodujo la noticia. Te estoy pasando el link aquí por el chat de esta herramienta. eh, donde se están empezando a hacer análisis, ¿verdad? Con modelos matemáticos de qué podría pasar en con el virus en nuestro país. Ok, Entonces se viene esta simulación, ¿verdad? Donde dice que se hace una simulación donde si no hubieran medidas de contención, ¿verdad? De higiene o de distanciamiento social o nada de esto, y eh, se dice que podría tener un apex de 35,000 contagios en abril, según este 35 escenario. mil. Sí, digamos que si no se hace nada, si dejamos simplemente que la naturaleza siga su curso,
de acuerdo con estos modelos matemáticos, el contagio de costarricenses podría llegar hasta 35.000 personas alrededor de mayo, que sería el pico, y de ahí iría bajando hasta por ahí de junio del 2020. Híjole, Entonces, pues es un escenario aterrador, ¿verdad? Por supuesto. Em, y calcula este señor que pues podría seguir esto como hasta 5 o 6 meses. Em, entonces se ve, digamos, el impacto que tendrían en las varias simulaciones que hace este señor, se ve el impacto que tendrían estas medidas que se están tomando tan importantes. Em, entonces, te llegó, viste el artículo. ajá, sí, sí, Ajá, entonces lo que dice aquí es que en un breve plazo la inmunidad, se alcanzaría la inmunidad poblacional, ¿verdad? Que sería que pues una gran cantidad de la gente se enferma y ya casi todo el mundo se vuelve inmune, entonces ya no habría problema de que entren o salgan turistas o pase lo que pase, aunque estén infectados o no, porque ya la mayoría de la población tendría inmunidad. Pero esto vendría, por supuesto, con un precio altísimo que serían un montón más de muertes. sí, El artículo es bastante extenso, pero sí se muestra que las medidas tendrían un impacto bastante severo. Em, en términos, en resumen, este señor pues habla de que podría durar unos 5 o 6 meses la emergencia y se los recomiendo leerlo, ¿verdad? Está bastante interesante y estamos hablando de que en este momento se habla de que ya este está llegando a 1 millón de casos a nivel mundial. Eh, Se habla de que habría un antes y un después, ¿verdad? De esto no es como dicen los gringos, ¿verdad? The cat's out of the bag, ¿cómo es que dicen? Ya se sí, salió y ya es algo que no se puede en verdad contener, se puede aminorar el impacto y se puede tratar de que no llegue a saturar los servicios de salud, que eso sería el punto, ¿verdad? De que la gente se va a enfermar, pero la verdad es que no se enfermen todos al mismo tiempo. exacto, sí. Y este modelo, digamos, de este artículo, lo que, si comprendí correctamente, es si no se tomara ninguna medida, se llegarían a esos números. Sí, Así correcto. es. Ok, Después plantea varios escenarios donde podría hacerse como que las medidas se tomen, pero después se descuiden. Entonces eso causaría que por ahí de julio habría otro pico de casos, alrededor de unos 10.000. Si ok, digamos que la gente se fatiga y la gente pues empieza a ser necia otra vez y a salir y todo el mundo ya está harto, ¿verdad? Porque esta situación para mucha gente es difícil. Yo soy de los que se da cuenta de que, como decía un meme por ahí, ¿verdad? Que a mi estilo de vida ahora resulta que eh, le dicen cuarentena. exacto, sí, sí, Porque yo soy como mucho de estar en mi casa y haciendo cuestiones de estos, de producción de este tipo de varas y trabajar desde la casa y todo. Entonces, de ahí, pues yo paso mucho aquí. Entonces, para mí, mi estilo de vida, digamos, no se ve tan impactado, pero hay gente que sí le causa mucha ansiedad. Estaba viendo también que según Patricia Mora del INAMO, em, las consultas, no denuncias todavía, pero sí han aumentado un montón las consultas al INAMO sobre cómo proceder en casos de agresión, de violencia doméstica, ok, porque se teme que haya un pico, ¿verdad? Al estar las familias encerradas, se teme que haya un pico. La última noticia que vi al respecto fue que no habían más noticias, entonces pareciera que la gente se está comportando, ¿verdad? Pero sí había ese temor de que se desatara una oleada de, de violencia intrafamiliar ahora que están las familias juntas, que me parece una de las varas más trágicas que está revelando esta fucking pandemia, mae, que es, o sea, que las familias no pueden estar juntas porque se matan a pichazos. Entonces, mae, esta pandemia yo creo que de forma muy curiosa está revelando muchas cosas y está revelando quién somos de verdad. Em,
digamos, en mi caso, a mí me parece que algo que descubrí era lo mal, lo pésimamente preparado que yo estaba para lidiar con una potencial emergencia, ¿verdad? Ya ¿Cómo sea te? un terremoto, no sé, un apagón ahí prolongado, una cuestión donde uno necesite tener sus provisiones, digamos, para un cierto tiempo, porque en verdad no ha habido escasez de alimentos, sino que han habido momentos donde la gente se tira a la calle a comprar todo el papel higiénico, por ejemplo, y no hay escasez de papel higiénico, simplemente que los supermercados a veces no les estaba dando tiempo de que los empleados fueran a rellenar los anaqueles y estaban de Ajá. los estantes vacíos, pero las bodegas estaban en todo el producto. Ok. Entonces, no ha habido escasez de productos, por lo menos aquí en Costa Rica. Eh, si se diera algún tipo de emergencia, donde sí escasean los alimentos, por ejemplo, yo me di cuenta de que estoy malísimo preparado, digamos, para nada bien preparado para un tipo de emergencia así. Entonces, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Que habían terremotos y huracanes y todo, entonces como que era la costumbre de que siempre la familia tenía por ahí un botiquín, ¿verdad? Algunas latas, algunas cuestiones por si hubiera que quedarse así aislado. eh, Siempre habían focos, ¿verdad? Y este tipo de cosas, baterías y candelas por si se va la luz y qué sé yo, y la gente estaba como un poquillo más preparada. Ajá. Yo siento que esta situación nos ha agarrado, mae, como dicen, con los pantalones abajo y sin ninguna preparación a muchos. Bueno, yo creo que a todo el mundo, yo creo que la gente no se lo tomó muy en serio. Como vos decías, me parece que de manera muy elocuente este virus ha descubierto muchas realidades de nosotros y yo creo que la infinidad de realidades es simplemente eso, una infinidad. En cuanto a la preparación, la, eh, bueno, al menos en el caso mío personal, te puedo decir, digamos, en el negocio, eh, desde que el virus empezó en China, allá en diciembre, no te puedo decir que yo le puse atención, simplemente aparecían las noticias, ¿verdad? Y yo creo que fue por ahí, inclusive de enero, febrero, yo diría enero, que hicimos, que hablamos de esto en el journal, que Sí, inclusive habíamos comentado de que, mira, China le está pidiendo ayuda a la Unión Europea, sí, ¿verdad? Y eso yo creo que fue por allá de enero. Pero conforme se iba esparciendo yo me recuerdo cuando llegó uno de los primeros casos a las Américas, que llegó a Brasil. Y sí, entonces cuando llegó el primer caso a Brasil, que salió el primer caso confirmado, no me recuerdo cuándo fue eso, en febrero posiblemente, yo pensé, ok, bueno, ya es cuestión de tiempo que llegue a Costa Rica. Y entonces yo pensé, cuando confirmen en Costa Rica de que hayan tal vez unos 15, 20 casos, entonces cierro la oficina. No de cerrarla por completo, pero mandar gente a la casa, sí, ¿verdad? Y entonces la cuestión es de que al menos, como te digo, en el caso mío, nosotros ya veníamos anticipando ciertas medidas. Digamos, en este momento, estamos anticipando medidas de a 1 o 2 meses, ¿verdad? Cuáles son las posibles medidas que podemos tomar en el negocio. ajá, Pero cuando llegó el primer caso a Costa Rica, y bueno, ya llegó, se confirmó que de hecho era un estadounidense y la esposa. Y luego, yo me recuerdo específicamente el día que decidimos ya enviar todo el mundo a la casa, en la oficina, fue alguien un familiar de la oficina que tenía hijos en una escuela ahí en Escazú, confirmaron de que uno de los padres de familia de esa escuela ya estaba, como se había dado positivo. Y entonces ya ajá, había como 2 grados de posible conexión con nosotros. Entonces ese día todo el mundo para la casa, ajá, para evitar un posible contagio. Esto digamos en cuanto a medidas de prevención, pero ya en lo que es estar en la casa preparado, el, desde cuando llegué aquí a Panamá y ya iban a imponer medidas vimos, digamos, las medidas que estaban poniendo en Costa Rica
para evitar el ingreso, nosotros anticipamos de, mira, sí, y ya había el problema del papel higiénico en Estados Unidos, por ponerlo así. Sí, El, entonces nosotros nos fuimos de abastecer de un montón de todo, pero la cuestión es de que en el 2012 en Costa Rica un terremoto allá en Nicoya, y Don estaba viviendo en Nicoya, ese terremoto le afectó mucho. Y entonces siempre hemos tenido así como una bolsa preparada como de emergencia, eso que decías de el foco, el agua, este, candelas, fósforos, atunes y cuestiones así. Siempre sí, mantenemos una, una bolsa lista, porque uno nunca sabe lo que, esa es la cuestión, uno nunca sabe lo que va a pasar. Pero de eso resultaba las circunstancias de nosotros, en el sentido, digamos, de ese caso, de dónde experimentar ese terremoto en el 2012, y al menos en cuanto al negocio, tratamos de visualizar el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que es posible? Obviamente nadie puede anticipar lo que va a pasar en el futuro, pero tratamos de visualizarlo, cuáles son las posibles cosas que podrían suceder y las posibles medidas que podríamos tomar. Eso en cualquier negocio necesario, pero cuando se venía acercando el asunto del virus, y entonces con mayor razón tratar de anticiparlo, pero la gente, cosas que el virus ha descubierto en nosotros, los humanos en general, porque eso está afectando a todo el planeta, está afectando a toda la raza humana, es de que damos las cosas por sentado, como se dice en inglés, for granted, sí, ¿verdad? La gente no, tiene que suceder este tipo de eventos, el que yo realmente no pensé que fuera a experimentar un evento de estos en mi vida, ¿verdad? Uno sí, lee novelas, ve películas de dystopian, ¿verdad? De futuros siniestros o lo que fuera, ¿verdad? Y sí, uno se imagina, sí, eso podría suceder en algún futuro, uno no se imaginaba que uno fuera parte de ese futuro. Pero hacía como uno ha visto cosas buenas en el sentido de altos niveles de solidaridad y de comportamiento positivo de la gente, también se han visto muchos elementos negativos. Elementos positivos, algo que a mí me gustó ver fue, por ejemplo, en Italia, cómo la gente se tiró a los balcones, ¿verdad? Para cantar y hacer ejercicio, pero yo me recuerdo que específicamente que unos videos de gente que estaba en los balcones, yo no sé en qué parte de Italia era este video, pero la gente sacó sus instrumentos de música y se pusieron a cantar. sí, Y eso fue, digamos, a mí me parece como un acto de comunidad y solidaridad y sociedad y cultural, muy positivo. sí. Pero de un elemento negativo, por ejemplo, ya que el virus se originó en China, el ataques a gente que se le ha hecho de asiática en Estados Unidos, simplemente por ser chinos. ¿Vos has visto Sí, eso? sí, he visto algo, y hoy de hecho estaba viendo un caso muy interesante. Vos sabes que yo sigo varios youtubers y varias gente de Barcelona en YouTube principalmente. Em, Ah, He estado siguiendo porque tengo ganas de comprarme una motocicleta. Entonces me puse a hacer investigación. Ve con, los rabbit holes por donde nos metemos, y una cosa lleva a la otra y así, a veces tenemos estas conversaciones loquísimas, tengo ganas de comprarme una motocicleta, entonces me puse a investigar sobre una marca nueva que llegó aquí al país y resulta que esa marca, hay una muchacha, una señorita, una señora que es holandesa que está haciendo un viaje desde la Patagonia hasta Alaska en moto, sola, y lo está cuesta arriba. documentando. Sí, llegó, digamos, creo que fue a Buenos Aires, en Argentina, desde Holanda, con la moto y todo. En moto bajó hasta Tierra del Fuego, ¿verdad? Y de ahí empezó a subir otra vez. Pasó por Argentina, pasó por Bolivia y ahora está en Perú. Entonces, ella, cuando estaba en Bolivia, estaba cerca de la frontera y le dijeron, vean, en 24 horas van a cerrar fronteras y usted no se va a poder ir. Entonces salió soplada y logró salir del país, llegó a Perú. En Perú
pues se dio esta situación, ¿verdad? Los pusieron en cuarentena, empezaron a pedirle a la gente que se quedara en las casas y todo, y por ella ser europea, a pesar de que ya lleva más de 6 meses en Sudamérica, por ser europea, dice que el problema la situación se le ha puesto bastante difícil con la población en el pueblo donde ella estaba, porque entonces ahora la gente dice que la vuelven a ver pensando como que ella es europea, entonces va a traer el virus, porque en Europa está terrible la situación, y entonces va a contagiarnos a todos, y dice que la han aislado, la han discriminado bastante, ha tenido varias situaciones ahí bastante difíciles. Hoy de hecho publicó un video ahí que lo podríamos poner en la página del el Journal ahorita. En fin, le ha tocado una situación bastante difícil, donde se le ha prácticamente marginado, porque en ese pueblito pequeñito donde está ahí cerca de la frontera, en Perú, cerca de la frontera con Bolivia, está en un pueblo muy pequeñito donde no hay más extranjeros, es básicamente una población muy pequeña y ella extranjera. Entonces, de ahí todo el pueblo enjachándola porque creen que va a ir a contagiar a todo el mundo. Sí, Y entonces ella pues ya como que vio la situación de seguridad muy dudosa y yo creo que va a tener que cancelar el viaje porque estaba ya poniéndose de acuerdo con las autoridades holandesas, ¿verdad? Que le dijeron que hay varios miles de personas, alrededor de 20.000 holandeses por todo el mundo atrapados, y parece que se va a tener que ir del país y devolverse a Holanda. Entonces se dan todos estos tipos de situaciones de discriminación y de asumir un montón de cosas, ¿verdad? Que al final lo que hace es dejar al descubierto la ignorancia de la gente. Y ajá, no sí, solo exacto. no solo entre seres humanos, sino que, por ejemplo, hace poco salió en las noticias, la semana pasada, que las autoridades de vida silvestre en Perú tuvieron que acudir a un pueblo para detener la matanza de murciélagos, porque estaban agarrando los murciélagos de toda la localidad y los empezaron a echar en un horno, a quemarlos vivos, porque según ellos el virus había salido de los murciélagos y entonces quemaron creo que eran alrededor de 300 murciélagos, los quemaron vivos en un horno, porque según Ajá, ellos, porque según ellos, estos murciélagos iban a contagiar a toda la población. Y de ahí, como para desquitarse ahí del virus y todo, de los murciélagos malditos, y resulta que estos murciélagos, la especie que ellos estaban quemando vivos, no transmiten ni pueden, no pueden, o sea, no transmiten el virus de ninguna forma, no se contagian ni lo transmiten, y ni siquiera tampoco transmiten la rabia, que es una enfermedad que una preocupación común, ¿verdad? Cuando se habla de murciélagos, algunos ajá, transmiten la rabia también. Resulta que esa especie tampoco transmiten la rabia ni transmiten lo que es absolutamente nada. Son murciélagos mae, que se alimentan del néctar de las flores. ok, Ah, sí, ves, este link que mandaste, esta es la muchacha, el canal se llama Itchy Boots en YouTube, y esta mujer, si ven la página de ella, ha estado en todo el mundo en moto, es una cosa increíble, y ha pasado por unos paisajes preciosos en Sudamérica, pero de ahí llegó a Perú y estuvo ahí 14 días en cuarentena y ya está buscando cómo escapar de Perú. Y lo que me agüevó fue que ya lo vio como un problema de seguridad y ya se sintió como un poco amenazada y un poco eh, tal vez con algo de razón, ¿verdad? La gente de este pequeño poblado, pues de ahí se preocupa por su familia, se preocupa por no contagiarse, pero como decíamos, ¿verdad? Esto nos muestra lo ignorantes que somos. Pero te sí, estaba contando, estos murciélagos que quemaron en Perú sin motivo alguno, ¿verdad? Sin razón válida, eh, al final son animales que lo que hacen es alimentarse de néctar de flores y lo que hacen es ayudar a la polinización de las flores y de muchos alimentos, ¿verdad? Em, entonces, las autoridades llegaron a tiempo para salvar aproximadamente unos 100 el resto de murciélagos que no los habían quemado todavía, pero ya los tenían ahí listos. Ah, y, y lo liberaron en cavernas, ¿verdad? Lejanas a este pueblo, por supuesto, para que no se vuelva a repetir, pero increíble, ¿verdad? Eh,
algo muy interesante que vi hace poco también en internet en relación a los murciélagos es que parece que en Asia, en muchos países, es toda una delicia, ¿verdad? Comerse una sopa de murciélago. Y no sé si Y, has visto por ahí en los medios, en YouTube o lo que sea, la gente, por ejemplo en Filipinas, ahí vi varios videos, mae, donde la gente se pide un murcielaguito ahí y se ve horrible, mae. Yo no entiendo cómo alguien podría decir, mae, qué rico esa vara, pero bueno, son las diferencias culturales, ¿verdad? Eh, pero sí vi, por ejemplo, una entrevista donde iban a un restaurante y le preguntaban a la gente en Filipinas, y le preguntaban, mae, ¿no le preocupa que este murciélago, este mismo que se come aquí, fue donde inició la pandemia y todo? Y la gente decía, no, no, todo bien. eh, yo, sí, yo como mi murciélago. Y una señora, me acuerdo que me impactó mucho ver cómo respondía que ella seguía comiendo sopa de murciélago, porque, o sea, el virus igual no se transmite por la sopa del murciélago, o sea, pero ella expresaba que no tenía preocupación porque a fin de cuentas es Dios el que decide si usted se va a enfermar de coronavirus o no. ok. Entonces, ¿Eso dónde fue? ¿En las Filipinas? en Filipinas. Ok. Entonces, yo me pregunto, mae, toda esta ignorancia que se está dando, em, ¿será que nos aproximamos a un nuevo renacimiento, mae? A un nuevo renacimiento donde la gente va a empezar a dejar tantas tonterías y vamos a cambiar un poquito, tal vez? Ojalá, la cuestión es de que muy buena pregunta, porque eh, yo creo que hemos tenido como desde los ochentas, tal vez para acá, como un poco de retroceso hacia, ¿cómo es? A un ala conservadora, Sí, ¿verdad? Sin ir muy lejos, en Costa Rica vivimos como el movimiento evangélico de casi toma posesión del poder político en el país. sí, Y esto mismo en Costa Rica hemos visto cómo movimientos religiosos han tomado posesión de poder político en otros países. Y no sí, solo, claro, digamos, en este caso, que sea de una perspectiva religiosa, sino simplemente también otros elementos conservadores. sí, Hacía tiempo, desde el año pasado, habíamos hablado de cómo, por ejemplo, el, un ala conservador en Brasil, ¿verdad? Con Bolsonaro y tomó posesión del poder político en Brasil y cómo el populismo se ha propagado en América Latina y en el mundo. Eh, ¿Quién sabe si vamos a entrar en una era nueva como de ilustración? A mí me parece algo que yo creo, y ya desde hace tiempo, inclusive de hace años para acá, que varios tal vez analistas políticos han contemplado es más bien la caída de la democracia, ¿verdad? sí, De cómo la democracia se ha venido debilitando en las últimas décadas, básicamente desde la caída de la Unión Soviética, era el momento que la democracia prosperara, pero la democracia no prosperó, ¿verdad? El Occidente, Estados Unidos, Europa no tomaron provecho tal vez del éxito de la democracia sobre el comunismo, por decirlo así, o sistemas autoritarios. sí, Y, y más bien en este último par de décadas hemos visto cómo de países como China, ¿verdad? Han logrado establecer una hegemonía en al menos dentro de su nación y un poderío político y económico y que también han venido, no lo han hecho por fuerza militar, pero lo han hecho por fuerza económica, han venido plantando semillas de su bienestar en otros países y en América Latina se ve mucho. Uno ve sí, mucho la presencia económica china en América Latina. Y, y entonces, el, este, quién sabe si vayamos a tener, no es de que la democracia sea equitativa a la ilustración, pero sí hemos logrado tener mucho avance en ciencia y tecnología. Básicamente, la democracia ha sido resultado del mismo pensamiento que ha dado auge al avance tecnológico y científico, porque es simplemente
el liberalismo. Hay gente que llega Sí, y confunde liberalismo con liberalismo económico o el neoliberalismo o el nuevo liberalismo y satanizan la idea del liberalismo. Pero la ilustración permitió no solamente un avance en ideas científicas y tecnológicas y nuevos descubrimientos y nuevos desarrollos, sino que también permitió un avance en ideas filosóficas y en ideas políticas y en ideas en cuanto a derechos de las personas, ¿verdad? Los derechos humanos salen en la ilustración y no tendríamos derechos humanos si no fuera nacidos del proceso de la ilustración y no hubiéramos tenido muchos avances científicos. sí, Y más bien, por un lado, el punto mío en este momento es de que vos decís, ok, estamos llegando a este punto donde hay mucha ignorancia y la gente toma decisiones que no son racionales y de que si posiblemente nos llevará a una nueva etapa en el mundo en el cual vayamos otra vez a una nueva era de ilustración. Yo no sé realmente. Yo veo de que al menos políticamente hemos venido de manera regresiva, no hemos hecho mucho avance en cuanto a las libertades de la gente. Yo creo que un elemento de libertad muy importante a considerar son las libertades o la igualdad económica, ¿verdad? La desigualdad ha incrementado mucho en el mundo durante los últimos años y esa desigualdad económica significa también una desigualdad en acceso a las oportunidades, ¿verdad? Acceso a oportunidades educativas que a la vez resultan en oportunidades económicas y prosperidad para todo el mundo. Entonces, más bien, se ve más gente forzada también a la pobreza. En Estados Unidos existe actualmente un problema gigante o una crítica muy grande social en Estados Unidos de que más gente está saliendo de la clase media y entrando a nivel de pobreza que antes, ¿verdad? Y sí, la cuestión es de que algo que lamentablemente se ha documentado durante mucho tiempo es de que las clases pobres son las clases menos educadas y esas son las clases que van y atacan a un motociclista porque es europeo o matan murciélagos porque creen de que tienen coronavirus, sí, o ¿verdad? votan por el fulanito que llegó a repartir ahí bolsas de arroz sin pensar en quién es este mae y qué es lo que depara para el país, ¿verdad? Eh, Exacto. Y entonces yo diría, para responderte la pregunta, si fuéramos a entrar a una era de la ilustración, yo te lo decía el otro día, yo creo, considerando que todavía estamos a inicios de siglo, estamos apenas en la segunda década de este siglo, y considerando de que es básicamente el inicio del milenio, apenas llevamos 20 años de este nuevo milenio, yo creo de que de los muchos efectos que puede tener el virus en el mundo es un nuevo empezar, como un renacer. Pero yo creo que ese renacer le toca a las generaciones más jóvenes de nosotros, sí, porque hemos heredado o ellos han heredado, ya nosotros somos unos rocos, ya somos viejos, ya vamos para afuera, yo estoy más allá que aquí. Y, el, y este, yo creo que las nuevas generaciones de los chicos que están actualmente en su adolescencia o en sus veintes son las personas que tienen que dejar atrás todos los fantasmas del pasado de la humanidad, los fantasmas de los problemas que nos trae la conservación religiosa, los problemas que nos trae o nos trajo 100 años, ¿verdad?, de guerras, de división entre países, 50 años de Guerra Fría, todo polarismo político mundial que hay. Si algo que podemos aprender yo creo, del asunto del virus es una falta de coordinación mundial, ¿verdad? Este sí, virus se propagó por una falta de coordinación mundial, por no estar unidos como en un mundo. Eso debe acabar, ¿verdad? La gente en muchos países no le dan el valor que se merece a organizaciones internacionales, pero una organización internacional que ha tenido mucha voz en este proceso ha sido la Organización Mundial de la Salud, sí. ¿verdad? Y si no fuera por la Organización Mundial de la Salud, muchos países no hubieran tenido visibilidad de lo que venía pasando.
Bueno, y Entonces, todavía persiste esta actitud también como de negar la ciencia y lo que dicen los científicos de lo que está pasando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vea el caso de Donald Trump, que se dieron las voces de alarma, ¿verdad? Pero el hombre decía que todavía en enero, en febrero, decía que no, que eso es como igual que la gripe, em, que no va a pasar nada, que lo tenemos todo bajo control, que todo va a estar bien, ¿verdad? Y ahora usted ve las conferencias de prensa y el tono es totalmente otra cosa, ¿verdad? Todo por decir, "Ma, yo soy el que conoce el virus más mejor que nadie." em, y los reporteros en las últimas conferencias de prensa se lo han estado echando en cara muchísimo, ¿verdad? De forma muy fuerte. Em, el hecho de que él de ahora parece otro. Entonces lo confrontan con estas declaraciones que ha dicho antes y el hombre no sabe qué decir y revolver su retórica, que son todo ataques, ¿verdad? Em, y la realidad es que, pues, es igual como pasa con el calentamiento global, ¿verdad? Que todavía en muchas partes del mundo ya se reconoce como otra realidad, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se debate todavía si es verdad o no. Y Donald sí, Trump dice que no, y bueno, entonces, eh, de cierta forma, estamos como todavía en un oscurantismo, ¿verdad? Donde antes, en la Edad Media, el problema era la falta de acceso a la información y ahora más bien tenemos toda la información del mundo en la punta de los dedos, ¿verdad? Y es totalmente una situación muy parecida. o es Eh, falsa. Tenemos toda la información, pero la información que más se propaga es la falsa. o es información falsa, o simplemente es tanta información que ya no tenemos filtros y ya es como fluye por todo lado la información de todos, por todo tipo de canales y procesada por todo tipo de gente sin escrúpulos, ¿verdad? Entonces terminamos parecidos, terminamos ignorantes, pero esta vez por falta por exceso de información. Sí, O por falta de conciencia, ¿verdad? De hacer las formas de las cosas de forma consciente y con cuidado. sí, y Sobre los efectos que está teniendo en el mundo, yo no sé, es muy interesante, por ejemplo, el caso de la India, que dicen que va a tener un impacto súper profundo en la economía. Estuve viendo una noticia donde el hecho de que se hicieran em, cuarentenas y mandaran a la gente a la casa, más bien esto ha causado que en centros grandes de población mucha gente pues se quede sin trabajo, mucha gente donde alquilaban, por ejemplo, gente que emigra del campo hacia las grandes ciudades, eh, se dan cuenta de que sus empresas o están cerrando o las construcciones donde trabajaban se paralizaron, o se quedaron simplemente sin trabajo o decidieron volver a sus pueblos natales, ¿verdad? Entonces ese acto de mandar a la gente para la casa, lo que ha causado en algunas partes de la India es un colapso del sistema de transportes, porque los trenes de la gente que va de las ciudades hacia sus hogares, o sea, donde están sus familias originalmente, en pueblos más alejados, están repletos, los transportes están repletos, entonces las paradas están hasta la mierda de gente, los trenes y buses hasta la picha de gente, y se supone que todo el mundo debería estar distanciándose, ¿me entiende? Entonces, hay lugares donde simplemente las medidas tuvieron un un efecto totalmente contrario al que se esperaba. Increíble el caso de la India, ¿verdad? Que es algo que podríamos analizar más después porque parece que van a sufrir mucho eh, en la economía principalmente. y vamos a ver, y bueno, tienen muy pocos casos ellos, supuestamente, todavía, Sí, porque de acuerdo a esta, la Universidad John Hopkins, que ha sido uno de estos centros monitores de lo que ha venido pasando con el virus, en la India a la fecha hay 2.543, de muy pocos para la población tan grande que tienen. sí, Como decías, puede generarse un impacto económico muy grande. El impacto económico se ha venido sintiendo de muchas partes. Esto de eh, una, una gran preocupación es de que esto lleve a una depresión, ¿verdad? sí. Y no solo a una crisis financiera. Estaba viendo, y lo voy a compartir acá en el Facebook del Journal Podcast, pero la cuestión es
estaba leyendo un artículo y hay un video al respecto del Wall Street Journal en cuanto a la Ajá, posibilidad de una crisis financiera global. Porque la cuestión es de que la situación económica en Estados Unidos, a pesar de que tal vez antes de la llegada del virus, la bolsa de valores estuviera bien, el hecho de que la bolsa de valores esté bien no significa que la economía está bien. sí, Y ya habían varios factores que preocupaban la estabilidad financiera del país. Uno de esos era el alto endeudamiento de la empresa privada en Estados Unidos y por otro lado el alto endeudamiento del mismo Estados Unidos. sí, Actualmente Estados Unidos tiene un nivel de deuda de 23.000 millones de dólares. Cuando Bill Clinton era presidente, Estados Unidos tenía cero deuda y ahora son 23.000 trillones de dólares. sí, Esa cifra es incalculable o inimaginable en colones o para el sí, costarricense promedio. inconcebible. Exacto, es inconcebible. Y el punto del artículo es de que el Estados Unidos, el gobierno, se está quedando sin herramientas financieras para poder lidiar con la crisis. Sí, Las tasas de interés están históricamente bajas, entonces no pueden bajar más las tasas de interés. De las posibilidades de financiamiento que tienen es emitir más deuda y eso significa que alguien más tiene que comprar esa deuda si ellos quieren emitir más deuda. Y si el sector privado tiene problemas de liquidez por la misma crisis, no pueden entonces colocar esa deuda. sí, Y considerando de que de otros países son dueños de deuda gringa, como decir China. China es dueña ellos poseen 5% de la deuda de Estados Unidos y entonces un país como China podría tomar ventaja de la situación económica de Estados Unidos. Si Estados Unidos emite más deuda y si China no la quiere comprar, Estados Unidos no puede financiarse. sí, Oye, y Europa puede entrar también en una crisis financiera, ¿verdad? Estamos hablando y hay una distinción entre lo que es una crisis económica y una crisis financiera, ¿verdad? Porque una crisis económica es, ok, bajan los índices económicos, hay baja actividad económica, la gente consume menos y entonces se venden menos, se cierran negocios, ¿verdad? Todo esto. Eso no sí, significa que haya una crisis financiera. La crisis financiera es la falta de liquidez que vaya a tener un país para hacerle frente a los gastos. Y así como decías, en el caso de India, de que les puede presentar un problema grave, bueno, este problema ya es, en Costa Rica lo vemos, ¿verdad? Hay dificultad para mucha gente mantenerse en los negocios. Se está sintiendo globalmente. La pregunta es, ¿vamos a tener una crisis financiera? Para que la gente entienda, una crisis financiera donde haya una falta de liquidez significa que cierran los bancos, no vas a poder ir al banco a sacar tu plata sí, porque los bancos no tienen liquidez, el dinero se devalúa, ¿verdad? Entonces ya el colón ya no vale lo mismo. Si una bolsa de arroz valía 2.000 colones, una caja de leche valía 1.000, entonces ahora vale 5.000, ¿verdad? Eso es una crisis financiera, es una falta de liquidez. Y con esa falta de liquidez significa que no se pueden comprar las cosas, ¿verdad? sí, Es una situación en la que está Venezuela. En Venezuela dicen de que la gente tiene que ir con bolsas de dinero para comprar un bollo de pan. Eso es lo que una sí, crisis sí, financiera puede desatar. sí, un bollo de pan vale millones. Sí. Bueno, Ima, ya nos estamos acercando a la hora de grabación del Journal Podcast, de ese episodio remoto. Vamos a ver si lo seguimos haciendo más a menudo, ¿verdad? Porque no sabemos cuánto va a durar esta situación. Entonces, Va a yo creo durar que toda la vida. no sabemos, ¿verdad? De acuerdo con con estos modelos matemáticos, ¿verdad? Que estábamos hablando ahora, eh, si se prolongan las medidas de distanciamiento social y demás, eh,
se habla de que la pandemia podría estar finalizando por ahí de agosto, septiembre. Según estos modelos, ¿verdad? Que son modelos matemáticos que son influenciados por un montón de cosas, entonces no se pueden tomar como si fueran una predicción, ¿verdad? Tampoco podemos predecir el futuro, pero es lo que indican los números que podrían ser varios meses. em, Teniendo en cuenta eso, ¿verdad? Que si no tomamos medidas, pues todo el mundo se contagia y nos hacemos inmunes, pero eso va a tener un precio altísimo de muertes. Si estamos en un momento crucial ahora para mantener fuertes esas medidas de contención que estamos tomando de distanciamiento social y demás, y de aseo y todo esto, porque según estos modelos matemáticos, si después de Semana Santa la gente vuelve a salir a la calle, vuelve a lo usual, ¿verdad? Por agotamiento, por lo que sea, el virus se va a disparar otra vez y va a prolongar más la crisis y va a causarnos alrededor de unas 8.000 muertes, según estos cálculos. La opción aquí más razonable, ¿verdad?, es seguir con las medidas lo más que se pueda y tratar de que pues no hayan tantas muertes, no hayan tantos problemas. Ojalá. Entonces, por hoy yo creo que quedamos hasta aquí. Vamos espero vernos pronto otra vez, Rafa, y hacer otro episodio. eh, ¿Verdad? Cuidarse mucho, toca estar unidos pero separados, juntos pero Sí, no revueltos, ajá. y, y seguir adelante. O sea, hay que ponerle cara a lo que venga, ¿verdad? Y seguir positivos y ver lo que se pueda rescatar y lo que se pueda aprender de esta crisis. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ahí nos hablamos pronto. Yo creo, vea, esto va a pasar. Es cuestión nada más de tiempo. La gente no tiene que desesperarse. Simplemente nos tocó ahora a nosotros. Y véanlo, yo creo que la gente lo puede ver de una perspectiva. Imagínense lo que es ser tal vez eh, una persona en un campo de concentración en Camboya. Si nadie ha escuchado de Camboya o Camboya, habían campos de concentración en los que mataban miles, millones de personas. Campos de la muerte, le decían en Camboya. Entonces imagínense lo que es estar en Camboya y que lo asesinen a uno sin posibilidad de nada, o haber nacido esclavo en Egipto hace 5.000 años, o haber estado en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, Hay gente que la ha tenido peor, quedarse en la casa, en este caso es lo de menos, sí, no es tan ¿verdad? terrible. No No tenemos que tan- ir a pelear en una guerra o algo así, a matarnos ahí a balazos, sino que, tú sabes, simplemente es quedarse en la casa y Nada lavarse más las que manos. lavarse las manos, sí. Y si no quiere colaborar, péguese un tiro. Entonces, hágale un favor a la vida, al mundo. Pero Pero no, pero no la tarea, esparza el virus. sí, no es para el virus, la tarea no es tan difícil, realmente. Sí, Y como decías, agosto, sí, es un momento difícil para todo el mundo, pero no es imposible. Mi mamá tiene un dicho que dice que no hay mal que dure 100 años ni nadie que lo resista. Y, sí. y esto, en el caso con este modelo que nos dabas, y a más tardar en agosto ya la gente puede volver a la normalidad de lo que era noviembre del 2018. Ojalá más inteligentes, más preparados, más conscientes, Sí, más positivos, más humanos. más humanos. Ojalá así sea, así sea. Ok, Rafa, saludos ahí a tu señora y a todo el pueblo de Panamá. Fuerza, echando para adelante. Bueno, saludos, pura Nos vida. hablamos, man, por ahí.